Saludos, queridos hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Muchas gracias por estar en sintonía aquí en su programa de Camino a Emaús, caminando juntos en la verdad. Y bueno, hermanos, aquí su servidor, el hermano Heriberto Patiño, desde la ciudad de Jerusalén, aquí en Israel. Hermanos, estamos muy contentos de poder estar con ustedes a través de este medio. Gracias a todos los que están sintonizando este programa. Oramos que Dios les bendiga ricamente y gracias por darnos de su tiempo, para aquellos que están escuchando ahorita en vivo y para aquellos que estarán escuchando la grabación. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una nueva dirección en cuanto a la enseñanza. No estaremos hablando ya del cuarto mandamiento, vamos a brincarnos al quinto mandamiento. Pero igual el mismo enfoque del programa es que podamos abrir el diálogo acerca de estos principios de la palabra de Dios. Voy a estar hablando del quinto mandamiento y creo que en este mandamiento no hay tanta controversia. Hay varios elementos importantes que es importante resaltar. Sin embargo, igual está preguntas, comentarios, cualquiera persona que esté en el público que quisiera comentar algo acerca de lo que estaremos hablando, están en todo su derecho, háganlo, mis hermanos. Pero también ahorita, mientras estábamos fuera de micrófono, estaba hablando con hermano Longoria y me preguntó acerca de cómo estamos nosotros acá en Israel. Algunos de ustedes supieron, quizá por las noticias o igual por las redes sociales, que hace unos días aquí en Israel estamos pasando por una situación muy, muy tremenda. Y sí, hermano, el ejército israelí, ellos tuvieron que aniquilar un líder principal dentro del grupo terrorista de Hamas aquí en Gaza. De acuerdo a inteligencia, él estaba planeando un ataque masivo contra los ciudadanos israelíes, los ciudadanos de aquí de Israel. Entonces tuvo que ser eliminado y cuando lo eliminaron, obviamente el grupo terrorista de Gaza se enfurecieron por lo que hizo el ejército israelí y empezó una ola de ataques de misiles por 3 días seguidos, mis hermanos. Sí. Yo tengo una aplicación en mi teléfono que me avisa cada vez que hay una alerta de misil, de un misil enviado, me avisa, me da una alerta. Y por esos 3 días, hermano, no les miento ni es exageración. Cada tantos segundos me llegaba una notificación, otra notificación. En un espacio de 3 días, fueron más de 450 misiles enviados a diferentes partes aquí en Israel, principalmente en las comunidades al sur de Israel, pegadas a la frontera con Gaza. Fueron los que en verdad pasaron un tremendo tiempo de mucho temor, mucha incertidumbre. Como también comenté con hermano Longoria, aquí es de ley que cada casa, cada apartamento tenga un cuarto especialmente diseñado para resguardar a la familia en casos de ataques como estos, ataques de misiles. Y bueno, había videos tras videos de niños en las escuelas, de personas en sus casas, incluso asilos de ancianos y cosas así donde se escuchaban las alarmas, las sirenas, y la gente tenía cierta cantidad de segundos de correr a uno de esos búnkers y resguardarse hasta que pase la alarma. Y bueno, fueron 3 días muy intensos, muy intensos. Pero la verdad Dios fue bueno y Dios protegió al país. Creo que no hubo ningún muerto a raíz de esos ataques. Hubo varias personas que los estuvieron tratando en el hospital por trauma, porque sí es algo muy, muy, muy emotivo, mano. Es algo que especialmente si uno no está acostumbrado a algo así, un ataque de estos, una sirena de estas, o el ver los misiles estar volando en el aire. Simplemente es algo muy traumático. Entonces sigan orando, hermanos, sigan orando por Israel como nación, sigan orando por la paz de Jerusalén. Ahorita el gobierno israelí está también pasando por un tiempo difícil y han habido 2 elecciones en este año y aún no se ha elegido al primer ministro de Israel y se espera una tercera elección en unas cuantas semanas más. Bueno, no han dado la fecha aún.
Entonces hay mucha incertidumbre ahorita en Israel y estábamos casi a punto de guerra. Y nosotros veíamos ahí en el mapa que sí, la mayoría de los ataques fueron al sur de Israel, pero llegaron unos a unos kilómetros de Jerusalén también. Y bueno, si hubiera un ataque aquí en Jerusalén, hermanos, en verdad, se, no sé, sería una guerra masiva, ¿verdad? Y pudiera ocasionar una tercera guerra mundial. Así de grave está esta situación. Pero la verdad, hermanos, en todo esto sabemos que Dios es soberano, sabemos que Dios es grande, Dios es misericordioso y Dios todavía está moviendo las piezas, ¿verdad? Y aún no es el tiempo en que haya una guerra así masiva. Pero sigan orando por sus siervos, sigan orando por la paz de Jerusalén, sigan orando por la salvación del pueblo israelí, salvación para el pueblo árabe también. Seguimos orando por la salvación y que la palabra de Dios siga corriendo en esta parte del país. Sigan orando por eso, mis hermanos. Y bueno, gracias, hermanos, por los que han estado orando por nosotros. Muchas gracias por todos ustedes que estuvieron orando por nosotros, por otras familias que están aquí en Israel. Muchas gracias por sus oraciones. Y bueno, hermanos, en un momentito más vamos a regresar. Voy a pedirle a nuestro hermano Longoria que ponga un canto y después de este canto regresamos de lleno a la enseñanza del día de hoy. Vamos a estar viendo el quinto mandamiento. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muy bien, mis queridos hermanos, ya estamos de regreso una vez más aquí, hermanos. El día de hoy estaremos viendo el quinto mandamiento. Las últimas semanas hemos estado hablando acerca del cuarto mandamiento. Estuvimos hablando de el cuarto mandamiento a través de toda la Escritura y también vimos su aplicación para nosotros como creyentes del nuevo pacto. Y bueno, esperemos que haya sido de bendición. Si no tuvo la oportunidad de escuchar esas enseñanzas en vivo, le invito que vaya y busque la grabación. Estoy seguro que será una bendición, hermano, pero igual, si hay una pregunta, alguna duda, por favor, mándenos sus comentarios. Estamos más que dispuestos para poder hablar acerca del tema en una manera personal o igualmente aquí en esta publicación de Facebook. Y bueno, mis hermanos, sin más preámbulo, vamos a empezar directamente con la enseñanza el día de hoy. Será una enseñanza en verdad muy, muy básica, muy, muy sencilla, pero la verdad muy importante, especialmente el día en que vimos hoy. Cuando nosotros pensamos, hermanos, en el quinto mandamiento, y ahorita lo vamos a leer, muchas veces pensamos que este mandamiento habla exclusivamente a los niños. Uno de los primeros versículos que yo aprendí yendo a la iglesia era Efesios 6:1, ¿verdad? Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo, porque esto es bueno, ¿verdad? Y enseñamos esto a nuestros hijos, lo cual es correcto y debemos hacerlo. Debemos enseñar a nuestros hijos cómo ellos deben obedecer y honrar a sus padres. Pero este mandamiento no fue dado simplemente a los niños, a una cierta edad, ¿verdad? Sino más bien se dio a los adultos. Si vemos el contexto de los mandamientos, fue a toda la congregación de Dios. Y aunque sea una enseñanza, digamos, muy básica o que quizá hemos escuchado en otras ocasiones, sin embargo, hermanos, es algo sumamente importante, incluso para nosotros adultos el día de hoy. La Biblia dice en Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Oremos, mis queridos hermanos. Jehová Dios, gracias porque eres bueno, mi Dios. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias, mi Dios, porque es inspirada, Señor. Y como nos enseñó nuestro Mesías, nuestro Señor, que no solo del pan viviremos, sino de cada palabra que sale de tu boca, Señor. Y mientras abrimos tu palabra, rogamos, mi Dios, que nos alimentes, rogamos que nos enseñes, rogamos que nos des la sabiduría, mi Dios, para poderlo aplicar a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre. Por favor, Señor, te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, el Señor Jesús. Amén. Amén. En Mateo capítulo 23, versículos 34 al 40, el Señor Jesús estaba siendo confrontado por unos líderes religiosos. Y uno de ellos se acerca con él y le pregunta cuál es el mandamiento más grande. El mandamiento más grande.
Y bueno, el Señor Jesús responde yo creo que la mayoría de nosotros estamos muy familiarizados con esta porción. Mateo capítulo 22, versículo 34, dice la escritura de esta, a ver, permítame mientras llego aquí, 22, versículo 34. Dice la escritura de esta manera. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Eso fue algo muy importante para el Señor Jesús decir. Ese es el más grande mandamiento. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego el Señor Jesús no cae ahí, sino continúa diciendo, y el segundo es semejante, de mismo valor, la misma necesidad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos son sumamente importantes para el Señor Jesús, para sus discípulos y para nosotros el día de hoy. Y después la declaración de Jesús es sumamente importante. Versículo 40. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos, esos son, digamos, los dos pilares. Son los dos ejes sobre el cual giran todos los demás mandamientos en las Escrituras. Y cuando vemos nosotros los 10 mandamientos, vemos precisamente este patrón. Hay dos categorías dentro de los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos nos enseñan a nosotros cómo nosotros debemos amar a Dios. Y los siguientes 6 mandamientos nos enseñan cómo nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Y eso es sumamente importante. Muchas veces nosotros como creyentes del Nuevo Testamento pensamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Y mencionamos solo estos mandamientos. Solo amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma y con toda la mente. Bueno, sí, eso es, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo amo a Dios? Yo decido cómo yo amo a Dios. Y luego el segundo mandamiento es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo yo decido amar a mi prójimo? ¿Cómo yo debo amar a mi prójimo? Entonces, de esos dos mandamientos depende toda la ley. En otras palabras, para yo poder entender cómo yo debo amar a Dios, para yo entender cómo yo debo amar a mi prójimo, yo debo de mirar todos los mandamientos y eso me va a ayudar a mí a saber cómo amar a Dios como Él quiere que yo lo ame. Él me va a enseñar cómo yo debo amar a mi prójimo, cómo yo debo en verdad, amarlo de una manera correcta, de una manera bíblica. Obviamente, por medio del Espíritu Santo, que nos guía a la verdad, nos ayudará a discernir en las Escrituras cómo yo debo amar a Dios y cómo yo debo amar a mi prójimo. Y esto es sumamente importante, hermanos, porque si nosotros muy fácilmente podemos llegar a decir que amamos a Dios, pero si nosotros estamos odiando a nuestro prójimo, hermanos, no podemos decir que vamos a Dios y estamos odiando a nuestro prójimo. No podemos. Ambos mandamientos van de la mano. Si yo digo que yo amo a Dios, por ende yo voy a amar a mi prójimo. Pero si yo no estoy amando a mi prójimo, yo no puedo decir que yo amo a Dios. Eso es muy importante entender. 1 Juan capítulo 4, versículo 19 al 21 nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Gloria a Dios. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. La persona que se atreve a decir que ama a Dios, pero a la misma vez aborrece a su hermano, el tal está mintiendo. Y luego seguimos leyendo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que esos dos mandamientos van de la mano. Nosotros no solamente debemos enfocarnos en amar a Dios, sino que también Dios nos motiva a amar a nuestro prójimo. Ambas cosas van de la mano. Yo no puedo amar a Dios sin amar a mi prójimo, yo no puedo amar a mi prójimo sin amar a Dios. Y de todos los mandamientos y de todas las cosas que Dios le da prioridad en nuestro trato con nuestro prójimo y en nuestra responsabilidad. Bueno, déjenme volver a decir esto. De todas las cosas en las cuales Dios le pudiera dar prioridad,
en sus mandamientos, de cómo debemos amar a nuestro prójimo, de todas las cosas que nos pudo haber mandado, de todas las cosas que nos pudo haber dicho, de lo que debemos hacer, de lo que es nuestra responsabilidad, lo primero que dijo es amar a tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Cuando vemos los 10 mandamientos, el quinto mandamiento es este. De todas las cosas que Dios nos pudo haber dicho, Dios pudo haber dicho primero, mira, no mates, no robes, no codicies, no mientas. De todas las cosas que pudo haber dicho, Dios primero empieza diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Qué interesante es este mandamiento. Qué importante es este mandamiento. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que sus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a ver algunos elementos principales de este mandamiento y ver algunas maneras en que se aplica a nosotros el día de hoy. La palabra honra aquí en este texto es la palabra hebrea kaved. Es la palabra hebrea kaved. Esta palabra kaved tiene una raíz primaria que quiere decir ser pesado, ser pesado. Esta palabra puede usarse en un mal sentido, darle que algo es una carga, algo severo, un peso abrumador, algo severo, puede tener una connotación negativa, pero también puede usarse en un buen sentido. Esta palabra kaved se usa en muchos pasajes hablando de que algo es numeroso, alguien es rico o alguien es honorable. Cuando Dios nos pide a todos nosotros que honremos a nuestros padres, Dios nos está pidiendo que nosotros les demos un peso apropiado a nuestros padres. Que nuestros padres tengan un peso en nuestra mente y en nuestro corazón. En otras palabras, que los consideremos en nuestro interior y con nuestras acciones como si ellos tuvieran un gran valor delante de nosotros. Querido hermano, hermana, ¿en qué estima tienes a tu padre y a tu madre? Este mandamiento es un mandamiento muy sencillo y muy directo, y de hecho, este mandamiento no tiene cláusulas o condiciones. El mandamiento es sencillo: honra a tu padre y a tu madre. Dale el peso apropiado a tu padre y a tu madre, que sean de gran valor y de grande estima delante de tus ojos. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué cosas implica este mandamiento para nosotros el día de hoy? Vamos a estar viendo varios pasajes en las Escrituras que nos van a ayudar a tener un entendimiento un poquito más completo de lo que Dios quiso decir con honrar a tu padre y a tu madre. Honrar a nuestros padres implica, hermanos, que nosotros nos cuidemos de no hacer ciertas cosas. Ese es el lado negativo. Esas son cosas que Dios nos pide que no hagamos. Si nuestros padres tienen un gran valor delante de nosotros, vamos a cuidarnos de no hacer estas cosas. En Éxodo capítulo 21, versículo 15, unos versículos más adelante de este mandamiento, dice así el texto, dice, el que hiere a su padre o a su madre morirá. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Nosotros, hermanos, debemos cuidarnos de no golpear a nuestros padres físicamente. Nunca hay un motivo para golpear a nuestros padres. Nunca. Quizá nosotros, igual no conozco la mayoría de los que están oyendo esta enseñanza, no conozco el trasfondo familiar, no conozco en qué situación tú creciste o en la situación en que te encuentras ahorita. Yo no sé qué padres te tocaron. Pero la verdad, sabemos que ningún padre, ninguna madre, ninguno de ellos son perfectos. Todos somos pecadores y todos fallamos y nadie cumple las expectativas perfectas de lo que debe ser un padre o una madre. Y sin duda, un padre o una madre cometen errores y han llegado a cometer graves errores en muchas familias. Pero aún así no hay motivo alguno, especialmente ahora que un creyente que profese tener el nombre de Dios en su vida, que profese seguir el Mesías, no hay razón alguna el cual debemos nosotros golpear físicamente a nuestros padres. No, Dios lo condena. Dios condena tal pecado. La Biblia dice en Éxodo capítulo 21, versículo 17, 2 versículos más adelante, dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá.
El que maldijere a su padre, a su madre, morirá. Para Dios, el que alguien se atreve a lastimar físicamente a sus padres es una gran ofensa delante de Dios. No solamente llegar al golpe, a lo físico, pero también verbalmente. Aunque quizá nunca nos hemos atrevido a golpear a nuestros padres, ¿qué tal verbalmente? ¿Cómo nosotros nos dirigimos hacia nuestros padres? Cualquiera que se atreve a maldecir a su padre o a maldecir a su madre, dice Dios que esa persona debe morir. En Deuteronomio 27, versículo 16, dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá, amén. Proverbios 20, versículo 20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¡Qué tremendo! Dios está diciendo que debe morir. La persona que se atreve físicamente a lastimar a sus padres debe morir. La persona que se atreve a ofenderlos, maldecirlos verbalmente, también merece este mismo castigo de muerte. Y si aquel que maldice a su padre o su madre, se apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. En pocas palabras, esta persona Dios le va a quitar la vida. Obviamente, en la situación cuando había una teocracia, ¿verdad? Y Dios gobernaba a su pueblo, podían llevar una tal situación ante los jueces y se podía dar pena de muerte a una persona que cometiera este pecado. El día de hoy, obviamente, ninguna iglesia, ninguna congregación tiene esa jurisdicción o esa autoridad para llevar a cabo un veredicto de esa manera. Pero, sin embargo, Dios no es deudor de nadie. Dios nos ve, Dios nos escucha. Cualquiera que se atreve a herir a su padre, a su madre, físicamente, verbalmente, sufrirá juicio de parte de Dios. Nosotros debemos cuidarnos de no golpearlos físicamente. Debemos tener cuidado de no maldecirles a ellos. Y fíjense, hermanos, también seguimos leyendo en Deuteronomio capítulo 21. También nos da fíjense bien, voy a leer este texto, el versículo 18. Deuteronomio 21, versículo 18, nos da esta situación, ¿verdad? Dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, y no obedeciere la voz, a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Fíjense la severidad de este mandamiento. Cualquiera que, ahora, mucha gente le gusta tomarlo a mal, ¿verdad? Y decir, ¿cómo no se atreverían a matar a un niño o a matar a una niña? No, en el contexto no está hablando de un niño o una niña. Está hablando de una persona adulta, una persona que ha estado causando gran desastre, gran deshonra a sus padres, que es un glotón, que es un borracho, alguien que se le ha amonestado, alguien que se le ha reprendido, alguien que se le ha llegado a castigar físicamente y aún así se atreve a maldecir a su padre, maldecir a su madre. Era tan severo este pecado que Dios dice que se debería dar pena de muerte, se le debería matar a esta persona. Y Dios dice, quitarás el mal del medio de ti y huirá, y todo Israel oirá y temerá. Qué tremendo este mandamiento, qué tremendo esta circunstancia en esta teocracia que se debió haber llevado a cabo. Ahora, nosotros el día de hoy, obviamente, no estamos en esa teocracia, obviamente no tendremos esa jurisdicción, como les he mencionado ya. Sin embargo, el mismo principio está ahí. Nosotros debemos tener cuidado de no ser contumaces con nuestros padres. La palabra contumaz simplemente se refiere a alguien rebelde, a alguien terco. Nosotros debemos tener cuidado de no tener una actitud rebelde, una actitud de contumaz con nuestros padres. Nosotros debemos tener también cuidado de no despreciar a nuestros padres. Ezequiel 22, versículo 7, hablando de Israel y los diferentes pecados que ellos cometieron, que llevó al juicio de Dios sobre ellos como nación, dice la Biblia en Ezequiel 22, versículo 7, dice, al padre y a la madre despreciaron en ti.
al padre y a la madre despreciaron en ti. Entonces vemos los diferentes grados de este mandamiento, cosas que no debemos hacer. Obviamente no golpearlos, obviamente no maldecirlos, obviamente no ser contumaces, no ser rebeldes, no ser tercos con ellos, pero también dice no los desprecies, no los desprecies. Ellos tienen un inmenso valor delante de ti y lo tienen delante de Dios. Y nosotros debemos de honrarles, darles ese peso apropiado, darles ese valor, esa honra que ellos merecen por ser nuestros padres. Esas son las cosas que no debemos hacer. Pero también hay un lado positivo, hay cosas que sí debemos hacer. La palabra de Dios nos dice en Levítico capítulo 19, versículo 3, nos dice que nosotros debemos aprender a temer a nuestros padres. Levítico 19:3 dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Temerá, la palabra temer ahí es muy importante. Sí, obviamente nosotros cuando hablamos de temor nos gusta hablar de un respeto y que nosotros debemos de respetar a nuestros padres, lo cual es correcto, pero debe haber un cierto miedo a nuestros padres, un cierto temor reverente, un respeto mayor que deberíamos tener un cierto miedo a nuestros padres, a su autoridad. La bendición de Dios en mi vida dependerá en gran manera de cómo yo trato a mis padres. Yo debo de temer a mi padre. Usted debe temer a su padre, temer a su madre. Ellos tienen un gran peso, un gran valor, una gran autoridad en nuestra vida. Debemos aprender a temer la voz de ellos, pero también debemos de oír sus instrucciones. Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Algo similar nos dice en Proverbios 23-22. Nos dice que debemos de oír sus instrucciones, oír su voz, temerles, oír su voz, oír sus instrucciones. Pero también debemos aprender a bendecir a nuestros padres. Proverbios 30, versículo 11 dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Qué triste que lleguemos a esa situación donde nos llevamos tan mal con nuestros padres. Quizá nunca nos atreveríamos a lastimarlos físicamente, nunca nos atreveríamos a maldecirlos. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted bendijo a sus padres? ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con su padre, habló con su madre y en verdad les dijo, papá, mamá, que Dios te bendiga, que Dios te llene de paz, que Dios esté contigo, que Dios te bendiga, papá, que Dios te bendiga, mamá, con una manera sincera de bendecir a sus padres? Ahora, no solamente verbalmente, sino bendecir a nuestros padres, incluso físicamente o materialmente. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero la Biblia nos habla de cosas que no hacer y nos dice también cosas que debemos hacer. Debemos temerles, debemos oír su voz y oír sus instrucciones. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a pedirle consejo a su padre o a su madre? ¿Cuándo? Muchos probablemente dirán, bueno, usted no conoce a mi padre, mi madre, ellos no son ni salvos son, ni van a la iglesia. ¿Cómo yo voy a pedirles consejo a ellos? Y ahorita vamos a ir a un punto importante en este mensaje, pero si él es tu padre, si ella es tu madre, ellos tienen un gran valor delante de Dios. Y tú debes escuchar la voz de ellos, escuchar la instrucción de ellos, sean sabios o no sabios, sean salvos o no sean salvos, aún así el mandamiento sigue en pie. Honra a tu padre y a tu madre. Otra cosa que debemos hacer es esto. La Biblia nos manda que debemos cuidar a nuestros padres en su vejez. La Biblia nos manda que debemos cuidar a nuestros padres en su vejez. ¿Saben ustedes cuál es el temor más grande de un anciano? ¿Cuál es el temor más grande de una ancianita? En el Salmo 71, versículo 9, este salmo ha sido un salmo para los ancianos. Salmo 71, versículo 9, fíjense bien, aquí el salmista, él mismo siendo anciano, él nos expresa su temor más grande. Fíjense, dice Salmo 71, versículo 9,
No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Aquí el salmista está diciéndole a Dios, Dios, cuando esté ya en esa edad, cuando mi fuerza ya no esté conmigo, dice, no me desampares. La soledad es el miedo más grande de los ancianos, el quedarse solos. Antes, cuando uno está joven, cuando uno está en sus fuerzas, uno va y viene, uno hace y deshace, uno no necesita depender de nada ni de nadie, uno lo puede todo, ¿verdad? Así nos sentimos. Pero va a llegar una edad donde ya no nos podemos mover tan fácilmente, donde ya nuestra mente no, nuestro cuerpo no reacciona a las órdenes que le da a la mente, donde ya no podemos alimentarnos, ya no podemos movernos fácilmente, ya no podemos hacer las cosas tan sencillas. ¿Qué vamos a hacer en ese tiempo? Muchos de nuestros padres o nuestros abuelos están en esa situación y el temor más grande de ellos es que los dejemos solos. El mismo Salmo en el versículo 18 dice, aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Si hay algún ancianito escuchando mi voz, yo te animo, hermano, yo te animo, hermana. Aunque tu hijo o tu hija te desamparen, Dios nunca te va a desamparar. Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio, Él es tu consuelo, Él te da gracia, te extiende su misericordia, Él te fortalece siempre lo necesario y nunca te dejará. Él es Dios y confía en el Señor. Pero aún así, querido hermano ancianito, querida hermana ancianita, tú tienes una responsabilidad de seguir anunciando el poder de Dios a la posteridad, anunciar la potencia de nuestro Dios a los que han de venir. Tienes un deber de hablar de Dios a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Tienes ese deber y responsabilidad. Él no te va a fallar, Él nunca te va a abandonar. Habla de Él, publica sus maravillas a tus familiares, a tus hijos y a los que han de venir. Pero escuchen bien, mis hermanos, este es un elemento muy importante. Cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, sí está hablando de que en tu corazón tú los tengas en alta estima, pero también está hablando precisamente de este principio de sustentarlos económicamente en su vejez. ¿De dónde sacamos eso? Mateo capítulo 5 encontramos una interacción entre Jesús y una vez más los fariseos. Y fíjense lo que Jesús dice. Versículo 3 dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y una vez más quiero resaltar aquí, cuidado con quebrantar los mandamientos de Dios por las traiciones de los hombres. Cuidado. Y luego seguimos leyendo, dice, porque Dios mandó diciendo, ¿quién lo mandó? Dios mandó. ¿Qué mandó Dios? Honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso es el mandamiento de Dios. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y aquí, hermano, me voy a meter quizá en un terreno peligroso, pero espero que puedan entender el principio que estoy hablando. Jesús dice, mira, Dios mandó, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cómo Jesús interpretó esa honra, cuál es la aplicación del mandamiento? Él es en verdad, o das a Dios o vas a dar a... ¿Estamos bien, hermano? Bueno, seguimos adelante. Escuché algo ahí en el audífono, algo pitando. Espero que todo esté bien.
Cuando estas personas tenían una opción, o doy al templo y doy para este beneficio, o doy a mis padres. Y los fariseos decían, mira, si tú tienes esa decisión que tomar, dalo al templo. Dalo mejor al templo porque es una mejor opción. No tienes que darle a tus padres. Si hay esta opción, da primero al templo. Jesús dijo, no es así. Es primero honra a tu padre y a tu madre. Antes de cualquier ofrenda o cualquier beneficio monetario al templo, antes de cualquiera de esas cosas, primero es el deber de honrar a los padres. Hablando económicamente. Mis queridos hermanos, escuchen bien. Muchas de las congregaciones a las cuales nosotros asistimos se predica el diezmo. Ahora, el diezmo es un aspecto de la ley. Y sí, algunos dicen que el diezmo no es requerido porque en el Nuevo Testamento no se menciona. Otros dicen que el diezmo es necesario porque fue mencionado antes de que la ley fuese dada. En el caso de Abraham dio los diezmos, este otro hombre, Jacob, también dio los diezmos, etcétera. Y mira, hermanos, el principio de dar a la congregación donde usted asiste es bueno. Cada congregación tiene una necesidad de suplir gastos y debemos de cooperar con el evangelio y debemos apoyar y debemos dar nuestros diezmos y debemos de dar ofrendas. Es correcto. Un cristiano se caracteriza por la generosidad. Debemos apoyar misiones, debemos apoyar ProTemplo, debemos hacer todas estas cosas. Pero, hermana, en tu presupuesto, ¿qué es lo primero que apartas? ¿Para quién lo apartas? ¿Apartas un presupuesto especial para tu padre o tu madre? Quizá ellos ahorita están en una edad donde no necesitan de ti. Y si ese es el caso, qué bendición. Pero ¿te estás preparando ahorita para el día en que tus padres necesitan de ti? Para aquellos que tienen padres, madres que ya son ancianos, que no pueden trabajar y que están en casa, ¿cuánto de tu dinero tú estás dando para cuidado de ellos? ¿O estás dando tanto de tu dinero al diezmo, a las ofrendas, a misiones, y ya no te alcanza para darle a tus padres? Si tú tienes que decidir entre darle el dinero a la iglesia y darle dinero a tus padres, primero son tus padres. Eso es importante, mis hermanos. Y yo sé, yo estoy cuidadoso en decir esto. Yo no estoy diciendo que no den su ofrenda y que no den su diezmo. Ustedes van a dar cuenta a Dios de ello. Pero antes de dar su dinero a una organización eclesiástica, tu deber es honrar a tus padres. No puedes ser tan generoso con el pastor y tan generoso con misioneros y tan generoso con muchas otras personas cristianas y abandonar a tus padres económicamente. No puedes hacer eso. Si tú lo estás haciendo, hermano, estás violando directamente el principio, el quinto mandamiento. Dios te dice a ti, honra a tu padre y a tu madre. Témele a él. Algunos temen a sus pastores, ¿verdad? Si no dan su diezmo, el pastor les va a gritar del púlpito y que den el diezmo y otras cosas más. Teme más a Dios, hermano. Honra a tu padre y a tu madre. Vemos el ejemplo de Jesús. Jesús, obviamente, estando aquí en la tierra, él fue el Hijo perfecto. El Hijo perfecto. Increíble. Incluso, leemos en Juan capítulo 19, versículo 26. Jesús estando en la misma cruz. ¿Qué hizo Jesús? Cuando vio Jesús a su madre, dice el versículo 26, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Imagínense, hermanos, Jesús colgando sobre el madero, Jesús a punto de entregar su vida por todos nosotros para dar salvación y perdón de pecados, el clímax en la historia de la humanidad. Pero antes de partir tenía que asegurarse que alguien cuidaría de su madre. Y le encargó a su discípulo, a quien él amaba, que cuidara de su madre. Y de acuerdo a la historia, eso fue precisamente lo que él hizo. Juan, cuando se movió a Éfeso y pastoreó la iglesia de Éfeso, él tenía un cuarto aparte donde vivió María y donde ella finalmente, donde ella finalmente falleció. Es increíble que incluso a muerte Jesús se acordó de su madre y honró a su madre. Mis queridos hermanos,
nosotros tenemos la responsabilidad, si seguimos al Mesías, si Él es nuestro ejemplo, nosotros debemos de seguir su ejemplo, imitarle a Él y honrar los mandamientos como Él nos enseñó a honrar los mandamientos del Padre. Tenemos ejemplos, numerosos ejemplos en la Biblia de malos ejemplos de hijos y buenos ejemplos de hijos. Uno de los malos ejemplos más grandes que encontramos al principio de la Biblia es en Génesis capítulo 9. Y no vamos a ir ahí por causa del tiempo, mis hermanos, pero usted léalo en su rato libre. Génesis 9, 20 al 27. Encontramos después de que Noé sale del arca, ofrece sacrificios a Dios y Dios le da instrucciones. Después dice la Biblia que Noé plantó una viña y después él se emborrachó del vino de su viña. Y dice la Biblia que él estaba descubierto en su tienda. Y entró Cam y vio a su padre desnudo. Después dice una frase, dice ahí que Cam salió y habló con sus hermanos. Después Noé, cuando despertó, dice que se dio cuenta de lo que Cam, su hijo, le había hecho. Algunas personas han llegado a decir que Cam hizo algo horrible a su padre, que él hizo algo feo y algo sucio a su padre, y por eso cuando Abraham despertó, por eso se atrevió a darle tan grande maldición. No creo que fue eso, y eso no es lo que el texto está diciendo. ¿Qué fue el gran pecado de Cam? ¿Qué fue? El pecado de Cam fue que habló mal de su padre. Habló mal de su padre. ¿Lo merecía Noé? A lo mejor. Estaba en una situación donde él se expuso para que alguien hablara mal de él. Es probable. Pero como hijo, Cam no tenía ningún derecho de atreverse a hablar mal en contra de su padre. Y por eso su padre tuvo todo el derecho de maldecir a su hijo. Es algo severo e incluso algo impensable. ¿Cómo un padre se va a atrever a maldecir a su hijo? Bueno, hermano, escúcheme bien. Así de importante es para nosotros honrar a nuestros padres, sin importar las circunstancias. Tenemos esos ejemplos malos, como el ejemplo de Absalón también. Obviamente tenía todo el derecho para rebelarse contra su padre David, todas las cosas que había hecho mal su padre David. Y él se rebeló y él quiso tomar las cosas y hacer la justicia por su propia mano. Pero no es de esa manera. Y hoy sabemos cómo terminó Absalón. Tenemos otros buenos ejemplos. ¿Se acuerdan? La Biblia nos dice en 1 Reyes 2:19, hablando acerca de Salomón. Cuando Salomón ya estaba en su trono, dice la Biblia que su madre se acercó con él. Y él se humilló delante de ella, se postró en tierra y después mandó traer un asiento, una silla, y lo puso justo al lado de su trono y hizo que su madre se sentara a su lado. Hermano, no importa qué tan grande seas, no importa cuánto has avanzado en la vida, no importa cuánto dinero tienes, hermano, honra a tus padres. Elévalos al nivel donde tú estás. Bendícelos, hónralos, témeles, ve por ellos económicamente. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 2, versículo 1, ¿se acuerdan de esa historia? Jesús estaba en el templo y él estaba en los negocios de su padre. Cuando su madre le dijo, ¿verdad? Que por qué él no tenía, que él no había pensado en ellos, ¿verdad? Y la Biblia dice en Lucas 2:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Aún Jesús, el mismo Hijo de Dios, estando en carne, él tenía que estar en los negocios de su padre, tenía que estar ahí hablando de la ley, porque la ley son los negocios del Padre. Él tenía que estar ahí, todo eso hablaba de él tenía que estar ahí. Pero aún así tenía una responsabilidad y estuvo sujeto a ellos hasta el tiempo donde él tenía que empezar su ministerio. Qué increíble ejemplo de Jesús, qué increíble ejemplo de Salomón, qué increíble ejemplo Dios nos ha dejado su palabra para nosotros de honrar a nuestros padres. Hermanos, hay consecuencias, hermanos, de este mandamiento. Hay consecuencias buenas y hay consecuencias malas. Si usted le falta respeto a sus padres, si usted deshonra a sus padres, si usted no ve por sus padres, cree, hermanos, su lámpara puede apagarse en una oscuridad tenebrosa. Pero, hermanos, hay una bendición increíble para aquellos que honran a sus padres. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida, dice la palabra de Dios sobre la tierra. Escuche, hermanos, y termino con esto. Incluso, y quiero ser cuidadoso al decir esto, pero eso es importante. Muchos de nosotros, cuando vamos a tomar una decisión importante,
muchos de nosotros acudimos a nuestro pastor, lo cual es correcto. Los pastores que Dios ha dado a las congregaciones deben ser personas sabias, personas maduras, personas que conocen las escrituras. Pero ¿sabes qué, hermano, hermana? A quien primero debes de ir a pedir consejo es a tu padre y a tu madre. El consejo más importante que tú debes recibir no vendrá de tu pastor, vendrá de tu padre y de tu madre. No importa si son salvos o no son salvos. No importa si son demasiado ancianos. No importa si ellos fueron a la escuela o no fueron a la escuela. Honra el consejo de tus padres. No estoy diciendo que no hables con tu pastor. No estoy diciendo que descarte lo que tu pastor dice. Y debemos ser sabios también, ¿verdad? A discernir el consejo de los padres, obviamente, ¿verdad? Si ellos nos dicen hacer algo fuera de las escrituras, bueno, sabemos, hay patrones, hay que ser sabios en esto lo que les digo. Pero si tuviéramos que escoger entre el consejo de un padre y el consejo de un pastor, es más importante el consejo de un padre. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, ¿cómo están tus padres? ¿Cómo está tu relación con tus padres? Si nosotros decimos que amamos a Dios y despreciamos a nuestro prójimo, estamos mal. Yo no puedo decir que estoy bien con Dios si no estoy bien con mis padres. Que Dios nos ayude, hermanos, en todo esto. Padre, ayúdanos, Señor, por favor, mi Dios. Somos tan faltos de sabiduría muchas veces, mi Dios, y muchas veces, Padre, cometemos errores garrafales, mi Dios, errores contra nuestros padres. Y muchas veces cometemos errores en el nombre del cristianismo contra nuestros padres. Perdónanos, Señor. Muchas veces ponemos en primer lugar la iglesia, ponemos en primer lugar la ofrenda a las iglesias y menospreciamos a nuestros padres. Oh Dios, ayúdanos, perdónanos, mi Dios. Y ayúdanos a honrar tus mandamientos. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo, empezando en casa con nuestros padres. Dios, ayúdanos. Ayuda a mis hermanos también, Señor. Danos sabiduría en cómo aplicar estos en nuestra vida, Padre, por favor, Señor. Pero te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Hemos llegado ya al final de este programa. Muchas gracias, hermanos, por estar atentos. Muchas gracias por estar escuchando el mensaje. Espero, hermanos, si el mensaje fue de bendición, si el mensaje, si hubo alguna duda, si hay algún comentario que quisieran expresar, hermanos, por favor, adelante, estamos todo oído, igual como hemos mencionado, si usted está escuchando la transmisión, si usted está escuchando la grabación de este programa, no se preocupe, usted deje su mensaje y trataremos de la mejor manera poder contestar preguntas, dudas, comentarios, etcétera. Bueno, mis hermanos, yo aquí termino mi tiempo con ustedes. Hermano Longoria, ¿hay algún comentario, algún saludo, algo que debemos mencionar en este momento? Sí, saludos en esta tarde, saludos en esta mañana, perdón, al hermano Obed de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Bíblica El Faro. Le mandamos saludos, que nos está escuchando, muy buena enseñanza y que se ha estado gozando, ha estado al pendiente de cada uno de los programas. Y le mandamos un saludo. También saludos a la hermana Anastasia Flores, a la hermana Celina Ruelas, también que nos está escuchando desde Salinas. La hermana Anastasia desde Tabasco. Mi esposa también saludos, manda comentario. La hermana Ana María Olivares desde Puebla. Y bueno, a todos los que nos han estado escuchando y cuales mandamos saludos durante el principio del programa. Muy bien, mi hermano, muy bien. Sí, hermanos, gracias. Saludos a todos ustedes, mis hermanos. Que Dios les bendiga ricamente. Qué increíble, hermanos, que de esta manera podemos estar juntos, gente de diferentes partes del mundo, literalmente, ¿verdad? Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias por los que han estado orando por nosotros como familia. Dios les bendiga y les animamos a que sigan escuchando. Todos los días hay enseñanzas buenísimas de mis hermanos, hermano Uke, hermano Sánchez, pastor Isaac. Por favor, escuchen las enseñanzas. Sabemos que Dios traerá una gran bendición a sus vidas. Bueno, hermano Longoria, Dios le bendiga, hermano, y primero Dios, aquí nos vemos, o nos escuchamos más bien, la próxima semana, si Dios así lo permite. Amén, hasta la próxima semana, pastor. Dios le bendiga.